Algo que hacen todos los robots, pero se ve que invitar a más gente. Bueno, shalom a todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la parashat del día. La parashat en la que vamos es la parashat Shemot, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, pues, lo que deseamos es como compartir un mensaje con cada uno de ustedes. Y pues el tema del día de hoy es el nombre del Eterno, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver especialmente el verso donde habla sobre el nombre del Eterno, ¿sí? Ese verso, si alguien nos quiere compartir, está en Shemot 3.14, Éxodo 3.14. Bueno, yo también lo voy a buscar por acá. Vamos a ver ese texto especial que es con el texto que vamos a abrir esta enseñanza. Lo primero que vamos a hacer es saber algo especial sobre el nombre del Eterno. Y después de ver eso, vamos a dar una enseñanza pues para que traiga esa espiritualidad a nuestras vidas, que eso es lo que se busca principalmente. Sí, entonces, bueno, nosotros no pudimos tener la oportunidad de leer la parasha, pero ahorita vamos a entrar en contexto con muchos versos sobre qué es lo que habla la parasha y su trascendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está en el verso de Shemot 3.14, dice, y Elohim le contestó, yo soy el que soy, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes, ¿cierto? Entonces, entrando en contexto, lo que está sucediendo es que el Eterno le encomendó a Moshe salvar al pueblo de Israel, ir a hablar con los ancianos y hablar con Faraón sobre la libertad del pueblo de Israel. Pero él tenía un temor y era, pero si ellos me preguntan quién es nuestro Elohim, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre, cierto? Y entonces el Eterno aquí le revela el nombre a Moshe, ¿cierto? Eso es lo principal que está sucediendo. Entonces, les voy a compartir por aquí una presentación que tengo preparada para que podamos entender un poquito mejor lo que está sucediendo. Vamos a ver el texto hebreo, cómo es que... entonces tenemos por acá la parashat Shemot, Shemot 3.15, y cuando él dice el nombre, dice Eye, Asher, Eye, ¿cierto? Eso es lo que dice el Eterno acá. A cambiar un poco la presentación. Entonces, el Eterno dice Eye, Asher, Eye. Entonces dice, yo soy el que soy, ¿cierto? Entonces, de esta manera es como el Eterno se le revela a Moshe con estas palabras, ¿cierto? Entonces, hoy en día conocemos el nombre del Eterno, ¿de qué manera? ¿Quién podrá decirme cómo es conocido su nombre en todo el contexto hebreo? Bueno, entonces yo les voy a decir. Su nombre, Cristian. Sí, perdón. Algunos lo conocen, me parece que como Yud Hei Bab Hei, y algunos directamente le dicen Adonai. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, Adonai significa el Señor, ¿cierto? Pero para el nombre del Eterno siempre lo conoceremos como el tetramatón, ¿cierto? Yud Hei Bab Hei. Aquí no lo he puesto aún, ahorita ya en un momento lo ponemos. Pero, ¿cómo se llegó a ese nombre?
lo que muchas personas dicen es que a ese nombre se llegó poniendo las iniciales del nombre que el Eterno le dio a Moshe en Shemot 3:15, ¿cierto? Pero ahora veamos qué iniciales tienen acá. Tiene la Aleph, aquí nuevamente se repite la Aleph, y por tercera vez se repite la Aleph, ¿cierto? Entonces, el Yud Kei Vav Hei no se podría construir a través de las iniciales del nombre que le dio a Moshe, el Eterno, ¿cierto? Cuando él estaba en la zarza. Entonces, ¿cuáles son las iniciales? Aleph, Aleph, Aleph. Bueno, entonces nuestra pregunta sería, ¿de dónde ha salido el Yud Hei Vav Hei? ¿Cierto? Más o menos podemos ver que el verbo ser en el hebreo es hayá, hayá, y que empieza desde la segunda letra de esta palabra que está acá. O sea, si nosotros quitáramos la alef, quedaría el verbo hayá. Cambiaría esta vocal por una A y quedaría hayá. Aquí también cambiaría por una A. ¿Listo? Entonces, en el hebreo, esto que es, cuando él dice yo soy, aquí este es el verbo ser, que es hey, yud, hey, ¿cierto? Entonces, empezamos como a descubrir la primera, una de las letras del Eterno es la, o de hecho está 2 veces, es la hey. Casualmente aquí 2 veces se encuentra el verbo ser. Eye, eye. Está 2 veces. Y 2 veces se encuentra la letra hey en el nombre del tetramatón, Yud, Hey, Vav, Hey, ¿verdad? Entonces, más o menos desde aquí empezamos como a resolver qué es lo que está sucediendo con el tetramatón con el que es conocido el nombre del Eterno. Pero también empieza con una yod, que eso es lo especial. Si nosotros quisiéramos darle un orden desde este nombre para llegar al Yud Hei Vav Hei, no lo podríamos hacer. No podríamos decir, bueno, el primero va la Yod, porque el nombre empieza con la Yod. Entonces, en ningún lado empieza con la Yod, ¿cierto? Pero ¿por qué va la Yod de primeras? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Es como, digamos, el eje central de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listos? Entonces, bueno, hay que saber un poco de hebreo y vamos a aprender algo muy especial que sucede. Entonces, esta mañana estuvimos en clase de hebreo y precisamente estuvimos enseñando algo, y es que para el futuro en el hebreo se usan 4 prefijos. 4 prefijos. Entonces, no sé, de las personas que estuvieron en nuestra clase, ¿cuáles son esos 4 prefijos que se usan para dar el futuro o poner un verbo en tiempo futuro? ¿Quién se acuerda? Shalom. Shalom. Creo que era la Aleph, la Yod, Sí. la Tab, Aleph, Yod, Tab Tab. y la Nun. Correcto. Entonces, estas cuatro letras son las letras usadas para poder poner un verbo en tiempo futuro. Pero eso va a variar dependiendo de qué. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué usamos en ocasiones la Aleph? Que es de primera persona. Correcto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en el verbo está hablando alguien que es de primera persona, por ejemplo, decir yo, esa es la primera persona, yo. Si el verbo lo voy a usar yo, entonces tengo que ponerle antes al verbo la Aleph. Eso es lo que está sucediendo en este verbo especialmente, ¿cierto? En este verbo que está acá, eso es lo que está sucediendo. Se le antepuso una Aleph, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si le antepongo una Yod? ¿En qué caso se usará? Él. Creo que era en él y en ellos. En él y ellos, ¿cierto? Entonces, cuando es tercera persona masculina, no importa si es plural o singular. Si el verbo lo usáramos para decir él, entonces antepondríamos una yod acá. ¿Listos? Una yod. Estas otras dos son para las demás personas, para decir tú,
ustedes, ella, este es para ella y este es para nosotros. Pero los que nos vamos a concentrar es especialmente en estos dos, la Aleph y la Yod. ¿Listos? Estos dos son los especiales que debemos tener en cuenta para esta clase. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede acá? Este verbo ser tiene una doble cualidad, que se refiere que lo está usando una primera persona y que está siendo usado en futuro, en tiempo futuro. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Cuál es la persona que está diciendo esto? Según el texto o el contexto del texto, ¿quién está diciendo esto? Eye, Asher, Eye. El Eterno respondió a Hashem a Moshe. Correcto, el Eterno. Es el que está diciendo esto. Por eso él dice Aya, Eye, perdón, Eye. Él es el que directamente está usando este verbo. Pero entonces vamos a ver algo muy especial. ¿Qué sucedería si yo quiero decir él es el que es? ¿Qué haríamos? Si entendimos. Sería Iyi. Ah, no, con la Yod. Con la Yod, ¿cierto? Y luego pondríamos una Hei, ¿cierto? Que sería la primera letra del verbo, ¿cierto? Pero si quisiéramos hacer una contracción de todo este nombre, Moshe, dice que esto lo hizo Moshe. Moshe lo que se le ocurrió fue poner una Bab. Vamos a poner una Bab, ¿cierto? ¿Por qué la Bab? ¿Quién sabe qué significa la Bab Y en el contexto hebreo? No como prefijo, aún no. Ya lo vamos a decir como prefijo. ¿Qué significa la Bab en el palo hebreo, digamos en el hebreo antiguo? como el clavo, ¿no? Exacto, es como un clavo. ¿Qué es el clavo? El clavo con el que se unía la tienda o se fijaba la tienda a la tierra, ¿cierto? Entonces era una conexión casi que de las cosas, de una unión entre ciertas cosas. En este contexto, lo que va a ser usado es para hacer esa unión o esa conexión entre los dos verbos. Eso es lo que se quiere hacer acá, conectar los dos verbos. Y de esa manera se llega a este nombre, a este Yud Hei Ba Hei, ¿sí? Entonces, de esta manera es como, según este estudio que estamos realizando, Moshe llegó a la construcción del Yud Hei Ba Hei. ¿Por qué? Porque, digamos, para este nombre, o esta contracción se usó para respetar el nombre del Eterno, ¿sí? También. ¿En qué sentido? Que nosotros no podemos decir yo soy el que soy, sino deberíamos decir Él es. Él es. La Yod representa ese tiempo futuro. La Yod representa el tiempo futuro en este nombre. La Hei representa el ser, el verbo ser. La Bab, una conexión y unión. Y la Hei nuevamente representa el ser. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Eterno quiere darnos a través de esto? ¿Por qué se repite dos nombres el verbo? Dos veces el verbo. ¿Por qué se repite dos veces el verbo? Hay algo en el hebreo que sucede cuando se repiten dos veces algo. Por ejemplo, para decir por fin, en el hebreo se dice fin dos veces. O sea, se dice kuf, kuf, dos veces. Realmente lo que dice literalmente es fin, fin. Pero al repetirlo dos veces dice por fin, ¿cierto? Como algo muy esperado, ¿cierto? A ver el fin. Pero aquí el verbo se repite dos veces. Quiere decir que se potencializa la esencia de que Él es, el que realmente es, y el que realmente ha sido, es y será, ¿cierto? Por eso se repite este verbo dos veces. Y por ello mismo en esta contracción une este verbo a través de la Bab. ¿Listos?
Entonces, esto es algo muy esencial que quería que nosotros conociéramos, que está en el nombre del Eterno. Otra cosa muy especial, voy a unir aquí, voy a poner acá las 3 Aleph que se están usando. Bueno, hasta ahora es del nombre que inicialmente el Eterno le dio a Moshe. Pues nosotros podamos entender al Eterno y Aleph, entender sus propósitos, entonces, sus caminos. Estas 3 Aleph también el ideal que es esa profunda, en esta clase, profunda a través de esta parashat. Entonces, y es lo que vamos a empezar. Como ya les dije, esta parashat muestra el cumplimiento de una visión que el Eterno le da a Abraham, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esta parashat con Abraham? ¿Quién podrá decirme? ¿Quién sabe qué conexión tiene esta parashat con Abraham? Shalom. Shalom. Pues lo que nosotros vimos anoche estudiando la parashá es que en el del capítulo 3 al capítulo 4, el Eterno le repite a Moshe que si ellos le decían quién los había enviado, que les dijeran el Elohei de Abraham, el Elohei de Yisá y el Elohei de Jacob, ¿sí? También nosotros vimos en Bereshit 48, espérate, 48:16, que cuando Jacob iba a bendecir a Efraín y a Manasher, muy bien. Entonces les dice que el malak que me redime de todos los males bendiga a estos muchachos y que mi nombre sea declarado sobre ellos y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac. Tremendo. Entonces, son cosas muy grandes. Entonces vemos que el Eterno, los israelitas conocían al Eterno con el nombre era de el Elohei de Abraham, de Yisai y de Jacob, ¿sí? Que no lo conocían por otro nombre, sino que era por ese. Entonces, por ese nombre fue que el Eterno le dijo a Moshe, le dijo, por este, o sea, si le dice otro nombre, pues ellos habían dicho, no, pero, o sea, no, eso no es así. O no lo envió, o bueno, sí, habían dudado mucho y no le habían creído. Si aún así no le creyeron y el Eterno le dio señales, entonces por otro nombre no lo habrían conocido. Lo conocían era por el Elohei de Abraham, de Yisai y de Jacob. Amén. O sea, su merced ya sabía en qué va a terminar esta enseñanza. Ah, bendito el abacados. Pero vamos a verlo, su merced ya llegó al punto, pero vamos a verlo de una manera un poquito más profunda, con la voluntad del Eterno, con la voluntad del Eterno, porque Él es el que nos instruye, ¿cierto? Sí. Él es el Rey Todopoderoso que nos instruye, y eso me hace caer en cuenta en una cosa que hemos fallado, o he fallado yo en este momento, y es que no hemos empezado con una oración, ¿sí? Entonces, yo los invito a desde el lugar donde se encuentran, por favor, los invito a todos que me acompañen con una oración. Voy a silenciar el audio de todos y voy a dirigir la oración para que cada uno de ustedes desde el lugar donde se encuentre también haga esa oración, ¿listo? Hay que abrir nuestros labios para que el Eterno sea respaldando nuestra oración. Entonces, bueno, Padre Celestial, Santo Rey glorioso y majestuoso, te damos las gracias a Kadosh Baruj Hu por este día de Shabbat, Adonai, que tú nos das, que tú nos bendices, nos otorgas la bendición de poder compartir una enseñanza, Adonai. Te pido, Elohim del cielo, que seas tú descendiendo desde el Shamaín con tu Ruach HaKodesh sobre la vida de cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, consagrando el día de Shabbat, Adonai. Que sea tu bendición, que nos dé sabiduría, entendimiento, que sea la fuerza de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea impregnada en nosotros, traiga esa espiritualidad con la que debemos vivir, Adonai, para dar testimonio de que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. También a través de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach te lo pedimos en nombre de Él. Amén, amén y amén.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con este estudio, ¿no? Ya vimos acerca del nombre del Eterno. Pero entonces yo preguntaba cuál es la conexión entre Abraham y esta parashat. La respuesta la podemos buscar en el verso de Bereshit 15:13. 15:13. ¿Alguien que me ayude a compartirlo? Bereshit 15:13. ¿Alguien lo quiere leer? Si alguien quiere leerlo, por favor, alce la mano. 15:13. 15:13, sí. Amén. ¿Sí? Dijo entonces Elohim: Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera en una tierra extraña, la servirá y será oprimida durante 400 años. Amén. Bueno, lo voy a volver a leer bien. Dice, perdón, no va a leer bien, sino es que a veces no se escucha un poco bien. Lo voy a leer nuevamente porque el audio a veces es un poco más difícil. Dice, entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero. ¿Cuál sería ese país extranjero? Israel. Israel, ¿cierto? Egipto. Y allí serán esclavos. No, así sí es Egipto. Y que serán maltratados durante 400 años, ¿cierto? Entonces dice en el 14, pero yo también castigaré a la nación que va a hacer los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas, ¿cierto? Mire lo que dice el 15, por lo que a ti te toca, morirás en paz, cuando ya seas muy anciano y así te reunirás con tus antepasados. Después de 400 años, después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos. ¿Listo? Esa es la conexión de esta parashat. Las palabras o el anuncio, la visión que fue a Abraham, se estaba cumpliendo en este tiempo. En este momento se está cumpliendo. Entonces podemos saber que Abraham ya conocía lo que iba a suceder en Egipto. Ya lo sabía. Y aún fue consignado, fue escrito, y podemos por eso saber que sus descendientes debieron haber conocido esta visión. Seguramente sus descendientes conocían esta visión. Quizá por ello Jacob tuvo temor de descender a Egipto. Alguien que me ayude con Bereshit 46, 2 y 3. Entonces, ciertamente podemos pensar o podemos intuir que los descendientes de Abraham sabían esa visión que el Eterno ya le había dicho. Muchos podrían decir, no, yo no creo que realmente ellos llegaran a saber eso. Pero si ellos no sabían, ¿cómo nosotros sí lo logramos saber? Realmente, eso pudo haber pasado de generación en generación, ¿cierto? Entonces, si leemos en Bereshit 46, 2 y 3, dice así. Bueno, voy a leer desde el 1. Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Esa noche Elohim habló con Israel en una visión. Casualmente, ¿no? Igual que Abraham, tuvo una visión. Entonces, habló con Israel en una visión llamándolo por su nombre Jacob. Y él contestó, aquí estoy. Entonces Elohim le dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, en el español también dice yo soy, en el español, pero ¿cómo dirá en el hebreo, cierto? Es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver cómo dirá en el hebreo. Bereshit. ¿Sí se está? Acá está. Dice así. Anojí. Anojí. Cuando dice yo soy, dice Anojí. Voy a acercarlo un poco más. Dice Anojí a él. ¿Quién sabe qué puede significar a él?
Les voy a dar una pista. La Hei es un prefijo. ¿Qué significa este prefijo? Cristian. Sí, eso quiere decir con son prefijos y él es Elohim, o sea, el Elohim. Él, correcto. Hay unas Él y la traducciones. contracción de Elohim. Ajá. Él es la raíz o es la forma más antigua de llamar al Eterno. Esta Hei es un prefijo que significa el, la, los, las, ¿cierto? El Elohim. El Elohim, ¿cierto? O hay unas traducciones que me gusta que dice el Todopoderoso, Elohim Todopoderoso. Entonces esto es una forma de llamar al Eterno, la forma más antigua. Él es la forma más antigua de llamar al Eterno. Entonces se repite, el Elohei, vuelve y repite, a el Elohei, el Elohim, ¿cierto? Y parece como una repetición, nuevamente 2 veces. Él, y aquí tenemos él, es una repetición doble de saber que él es el juez supremo sobre todas las cosas, como reforzar el hecho de que él tiene el dominio sobre todas las cosas. Y por último dice Abija. ¿Qué significa Abija? ¿Quién sabe qué significa Ab? ¿De tu Ab. padre? De De tus tu padres. padre. Tus padres, acá sabemos que este sufijo de la ja quiere decir tuyo, o sea, padre tuyo. Pero la yod se usa para poner esta palabra en plural. Entonces sería yo, el Elohim de tus padres. ¿Listos? Así dice en el hebreo. Vamos a leer en el español nuevamente en el verso 3. Entonces Elohim dijo, yo soy el Elohim de tu padre o de tus padres. Entonces, un poco lo que hablaba la señora Olga, que con esta manera era conocido el nombre del Eterno. Nosotros vimos en Shemot 3:14 esas 3 palabras con que empezaban. Aye, Eye, Asher, Eye. ¿Con qué empiezan esas 3 palabras? Vamos a verlo nuevamente. Aquí está. Con la Aleph. Con la Aleph. Aleph, Aleph, Aleph. Estas Aleph podrían empezar como el, Elohei, Abraham o Abija también. El Elohei, Abija. El Elohim de tus padres, ¿cierto? Ya lo tenemos acá. El Elohei, Abraham. Entonces, vamos a continuar. De esta manera fue dada la revelación a Jacob de que no tuviera miedo de descender a Egipto. ¿Por qué Jacob podría tener miedo? ¿Cierto? ¿Algo malo le podría pasar en esa tierra? Quizás los podrían oprimir, quizás los podían esclavizar, pero el Eterno le dio fuerza para que él descendiera a través de una visión. Entonces, también vemos que parecía que José sabía lo que estaría por suceder. Parece que José también sabía lo que Elohim le anunció. De hecho, lo que Elohim anunció, de hecho les animó hablando solo de la promesa. Entonces vamos a ver en Bereshit 50:24 a qué se refiere esto. ¿Alguien quiere compartirlo? Amén. Joseph les dijo a sus hermanos, estoy a punto de morir, mas Elohim ciertamente los recordará y los llevará de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tremendo, dice los recordará, dice ahí, ¿verdad? Los recordará. En esta versión dice así, dice, un día Joseph le dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero Elohim vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió Abraham, Isaac y Jacob. ¿Piensan ustedes que tal vez José sabría esa visión que le dio a Abraham y lo que podría pasar en Egipto después de que él muriera? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, hermano, mira como dice aquí en la Torá, Emet, dice, Joseph les dijo a sus hermanos, estoy por morir, pero Elohim seguro les prestará especial atención. Me parece bonito como se expresa aquí.
Sí, les prestará entonces, especial atención. excelente. Realmente, digamos, a mí me gustó mucho también como dice en la versión de la señora Olga, porque dice, él los recordará. Sí, por ejemplo, es similar y es casi lo mismo como dice mi hermano Oscar. Les prestará especial atención, ¿cierto? Entonces, bueno, en el hebreo estaba tratando de mirar qué palabra es la que está usando, pero seguramente, no la alcancé a ver, pero seguramente es sobre recordarlos o de prestar atención a ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen? José sabría que después de la muerte de él podrían ser oprimidos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque era como decía usted, de que los padres le contaban a sus hijos y los hijos a los hijos y así sucesivamente. Entonces, según las palabras de Joseph, sí, él sí sabía. Ajá. Por ejemplo, si de pronto José no sabía, ¿por qué les dice Elohim vendrá a ayudarlos? ¿Cierto? Si él no sabía que de pronto iban a estar en una situación difícil y que los iba a sacar de esa tierra, ¿cierto? Elohim los ayudará para que salgan de esta tierra. Quizás él sabía algo, ¿verdad? Podríamos pensar eso. Entonces, sin embargo, él no les dice, cuidado que ustedes van a terminar aquí esclavos. Él no les previene, no los previene, no los previene de ninguna manera para que no suceda eso. Si nosotros supiéramos que van a esclavizar a nuestro pueblo, ¿qué les diríamos? Tienen que salir de acá, tienen que salir de aquí porque aquí los egipcios los van a oprimir, los van a esclavizar, pero Joseph no hace eso. Joseph, al contrario, les habla de la promesa, porque los va a llevar a la tierra que el Eterno les prometió a sus padres. Les habla solamente la promesa y los anima. Dice, tranquilos, el Eterno los va a ayudar. El Eterno los va a ayudar. Por otro lado, realmente parecía que ellos entendían al Eterno, ¿cierto? O sea, me refiero a Abraham, a Jacob y a José, ¿cierto? Parecía que ellos entendían al Eterno, parecía que ellos entendían el propósito del Eterno y aún parecía que conocían el futuro. ¿Por qué creemos eso? Porque de hecho en una visión, pues les mostró, eso ya lo dice la Torá. Casualmente, ellos tres murieron en paz. Casualmente ellos murieron en paz, como si eso tuviera una conexión. El hecho de entender al Eterno y el hecho de conocer sus designios podría hacer que las personas murieran en paz. Podemos ver eso como una conexión entre esas dos cosas. Perdón, hermano, es que tenemos una pregunta. Sí, señora. De pronto nos perdimos ahí un momentico. ¿Cuáles tres murieron en paz? Jacob, Joseph y ¿quién más? Abraham. Abraham. Sí. De hecho, eso ya lo leímos en el verso 15, como el versículo 15. Que dice que muere en paz. Que dice que muere en paz. Sí. Entonces, Jacob murió en paz porque él después de que estuvo 17 años en Mizraim, pues él muere como de los mejores años que pudo haber vivido. Y Joseph, pues obviamente era el segundo al mando de todo Mizraim, ¿cierto? Entonces, de hecho, desde que Elohim habló a Abraham hasta que entraron aquí a Egipto, pasaron alrededor de 205 años. Más o menos pasaron 205 años desde el momento en que el Eterno le habla a Abraham que su generación va a ser esclavizada, hasta el momento en que entran, pasan 205 años. Abraham muere desde el momento en que el Eterno le da la visión, muere después de eso, 89 años después, cuando Jacob tenía 15 años. Jacob tenía 15 años más o menos, alrededor. Entonces, si Abraham conocía la visión, vio hasta su nieto de 15 años, quizás les pudo haber anunciado lo que podría haber pasado. Y debido a que es probable que Jacob hubiera escuchado a su abuelo, por eso él pudo haber tenido temor al descender a Mizraim, ¿cierto? Por otro lado,
Cuando Joseph les habla antes de morir, parece que sus hermanos no le entienden bien a qué se refiere cuando les dice que Elohim los va a ayudar. Pareciera, ¿cierto? O sea, porque él no los previene diciéndole los van a esclavizar. Porque si muchos supieran que los van a esclavizar, ¿qué harían? ¿Cierto? Seguramente planearían alguna cosa para salir. O sea que ahí también estuvo los hijos de Joseph, esclavizados. Claro, todos los hijos de Israel, las 12 tribus. Imagínense, ni siendo el papá la advirtió, espera, ¿no? Algo así. Exacto, o sea, por acá mi esposa dice, bueno, o sea, ni el papá los advierte, no les dice o tengan cuidado, Santo Padre. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos conocían los propósitos del Eterno y entendían para qué eran esos propósitos. Entonces, de hecho, muchos luego serían esclavizados, torturados y muertos. Por eso le pido a 3 personas que me ayuden con estos 3 versos que están acá. Shemot 1.14, 1.16 y 1.22. 3 personas, por favor, alcen la mano, que me ayuden con la lectura de esos 3 textos. Lo hacemos levantando la mano para que sea organizado. Familia Murcia, el 1.14. La lámpara oscuridad con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual nos obligaban con rigor. Sí, lo voy a repetir, que es que desde ese audio no se escucha muy bien, ¿vale? Dice Shemot 1.14, les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En esto los israelitas eran tratados con crueldad. ¿Alguien quiere leer el 1.16? Amén. Sí. Y dijo, Qué pena. Es que aquí alguien alzó la mano. Está como Aarón Beltrán, ¿es don Aarón? Soy yo. Ah, Oscar. Sí, dale. 1.16. 1.16, sí. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean en el sillón de partos, si fuese un niño, deberán matarlo, pero si fuese una niña, déjenla con vida. Muy bien, gracias. Señora Olga, ¿su merced me ayudaría con el siguiente? ¿cuál es, hermano? 22. 1.22. 1:22. Y Paro ordenó a todo su pueblo diciendo, todo varón que nazca al río lo arrojarás, y toda mujer la dejarás con vida. Amén. Entonces vemos que pareciera que ellos no entendieran en el momento que Joseph les dice a qué se refería cuando Elohim los va a ayudar, ¿cierto? Porque parece que Joseph ya sabía que podrían quedar en esclavitud, pero luego sucede que son esclavizados, torturados y muchos son asesinados. Y aquí tenemos un contraste entre una generación que entendía el propósito del Eterno y otra que no. Las primeras de las que me refiero murieron en Shalom, y las otras tuvieron una vida dura y muertes violentas. Por lo que primero en reflexionar es que debemos encargar adecuadamente nuestras generaciones, que no se desentiendan del propósito del Eterno y que tengan temor a Él, ¿sí? Es curioso ver que Abraham, Jacob y Joseph solo sabían algo del futuro. Eso era lo único que sabían. Pero ¿cómo eso pudo hacer que ellos adquirieran un nivel de conexión tan alto con el Eterno? Por un lado, estuvieron sus oraciones, que a través de ellas tuvieron visiones con el Eterno, encuentros con Él. Ellos hacían sacrificios hacia el Eterno, ¿sí? En acción de gracias. O sea, realmente no hubo quien les enseñara que tenían que hacer estas cosas. Su corazón los animó a hacerlos. Tuvieron fe en caminar en base al futuro, en base a lo que se les mostró. Caminaron en base a la visión que tuvieron de la mano del Eterno. Porque cualquier otra persona pudo habérsele revelado el Eterno, pero pudo haber sido que no hubieran prestado atención a sus palabras o no hubieran cambiado su vida respecto de lo que Él quería para ellos.
se mantuvieron firmes. Esa fue otra cosa que hizo a través de la fe. Y es que aunque hubieron situaciones difíciles, Abraham tuvo que luchar con reyes, tuvo que luchar con 3 reyes cuando quiso liberar a su hijo, a su sobrino Lot. Jacob también tuvo situaciones difíciles cuando violaron a su hija Dina, cuando perdió a su hijo a Joseph, cuando luego están en escasez y uno de sus hijos, Shimeón, es retenido en la cárcel. Y por último, el encuentro con su hijo Joseph. Joseph también tuvo retos bastante grandes. Estuvo en la cárcel, fue vendido por sus hermanos y pasó mucho tiempo en una gran aflicción, pero después el Eterno lo elevó. Entonces son varones que se mantuvieron firmes. Abraham creyó tener hijos a los 100 años, una fe grande. Jacob prometió dar el 10% de todo lo que recibiría en su vida, y lo cumplió. Joseph, por otro lado, no deseó pecar. Por ejemplo, cuando estuvo en las manos de su patrona, la esposa de Potifar, se mantuvieron firmes y tuvieron fe grande. Ellos fueron grandes hombres. Entonces, respecto de lo que estábamos hablando, ellos encargaron a sus generaciones aún después de la muerte. Vemos cómo ellos actuaron con sabiduría respecto de sus generaciones y vamos a ver unos versos. Alguien que me ayude con el Bereshit 48, 18 y 19. 48, 18 y 19. Amén. Y José le dijo a su padre, no así, padre, pues este es el primogénito. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre se negó diciendo, Joseph, hijo mío, yo sé, él también se transformará en un pueblo, él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia colmará todas las naciones. Entonces, fue el momento en que Jacob, bendijo a sus nietos Efraín y Manashe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él sabía que el hijo menor iba a ser mayor que el mayor? ¿Cierto? Entonces, realmente, porque él encargó a sus generaciones a través de las bendiciones que les puso sobre su cabeza, ¿cierto? Se puede decir que ellos tenían impregnada la esencia del Eterno, la esencia del gran yo soy, el que es y será. Pues realmente él fue, él es y él será, como lo vimos en el nombre del Eterno al inicio de esta enseñanza. Y el que conoce todas las cosas, les otorgó de su Ruach, para que también conocieran ciertas cosas, para que pudieran encargar a sus generaciones. Todos ellos fueron hombres que respetaban al Eterno. Y vamos a ver unos textos muy especiales. Bereshit 17, 1, 3. Acá los tenemos. Por favor, acá estos son los textos, Bereshit 1, 3. También vamos a leer el Bereshit 26, 24. Shemot 28, 16. Estos 3 textos vamos a verlos para poder compartir esta enseñanza. Entonces vamos a empezar con Bereshit 17, 1 y 3. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se reveló ante Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, camina ante mí y sé íntegro. Pondré mi pacto entre tú y yo e incrementaré mucho. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le dirigió a él diciendo. Amén. ¿Hasta 3? Sí, hasta ahí. Amén. ¿Qué es lo que podemos y lo que vamos a extraer de este verso? Abraham se inclinó, ¿cierto? La reverencia y el respeto que tenía Abraham delante de la presencia del Eterno, ¿cierto? Era un hombre temeroso de él, porque si no fuera una persona temerosa, pongamos a un ateo que no cree en Dios, y a alguien se le revela, ¿qué sería lo primero que él haría?
¿también se inclinaría? ¿O alzaría su rostro para ver quién lo está mirando? ¿Quién es el que le está hablando? ¿Cierto? Entonces, el hecho de no inclinarse delante del Eterno también radica en una falta de respeto, una falta de respeto hacia Él. Pero en cambio, Abraham, y vemos por muchas partes de la Torá, que las personas se inclinaban por temor a Él. Y muchas veces porque tenían temor de ver su rostro, de ver ese, así fuera un malaj, pero tenían miedo de ver su rostro, ¿cierto? Porque tenían mucha reverencia delante del Eterno. También vemos en este verso, y lo que podemos extractar es que Elohim le encargó algo, que obedeciera. Dice, y yo haré una alianza contigo, haré que tengas mucha descendencia, pero antes de ese dice, yo soy el Shaddai, vive una vida sin tacha delante de mí, ¿cierto? Pero vemos que él lo desobedeció en todo eso, ¿cierto? No, al contrario, él obedeció en todo lo que el Eterno le ordenó. Vamos a compartir también Bereshit 26, 24. Amén. El Eterno se le apareció aquella noche y dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, pues estoy contigo. Te bendeciré y aumentaré tu descendencia a causa de Abraham, mi sirviente. Amén. Y en el texto hebreo lo encontramos de esta manera. Anoji, Elohim, Abraham, Abija, ¿cierto? Bueno, nuevamente se repite el uso de las tres, de hecho aquí ya hay 4, pero quisiera enfatizar desde Elohim, Abraham, Abija, ¿cierto? El Elohim de Abraham, tu padre, ¿cierto? Entonces, vemos que a través de esta forma fue conocido en muchas generaciones el nombre del Eterno, a través de esta triple Aleph, ¿cierto? Vamos a ver también que aquí se ve que Isaac también tuvo mucha reverencia delante del Eterno. En el verso 25, que es el que sigue, dice, Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre del Eterno. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Entonces vemos que Isaac tuvo tanta reverencia que luego de la visión, cuando el Eterno se le apareció, él construye un altar para el Eterno, ¿sí? Vamos a ver otro verso, que es Bereshit 28, 16, 18. Bereshit 28, 16, 18. Un capítulo adelante. Dice así, cuando Jacob despertó de su sueño pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Elohim y es la puerta del Shamaim. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese mismo lugar fue donde él prometió darle el 10% de todo lo que recibiría si el Eterno lo ayudaba. Entonces, también Jacob tuvo esa gran visión de ver un lugar sagrado. Y vamos a terminar esta sección con un verso en esta parashat, Shemot 3:5. Amén. Amén. No te acerques más, quítate los zapatos de tus pies, pues el lugar el que pisas es tierra santa. Y el 6. Y él dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Moshe ocultó su rostro, pues tuvo miedo de contemplar a Elohim. Es correcto. Entonces, aquí vemos esas dos cosas. Moshe tuvo esa herencia de lo que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, también Joseph, que tuvieron temor del Eterno. El Eterno se les reveló de esta manera.
el Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac, el Elohei de Jacob, ¿cierto? Entonces, una gran cualidad una gran cualidad para acercarse al Eterno, es el respeto y la obediencia. Estas dos cualidades son claves para acercarse a Él. Cosas bajo las cuales hay que encargar a nuestras generaciones. En estas cosas, la generación de Moshe vio gran aflicción. Quizá perdieron esa conexión que tenían con el Eterno, o no siguieron el encargo de sus antepasados. Vivieron sin entender el propósito del Eterno, y esto pudo ser lo que les quitó toda paz. No sucedió lo mismo con Moshe. El Eterno le cambió la suerte, lo sacó de la casa de su padre para ponerla en casa de príncipes. Quizá por eso él mismo lo reconoció en Devarim 33. No lo vamos a buscar, pero en Devarim 33 dice que el Eterno cambiará la suerte de ustedes. Por eso quizás lo reconoce con mayor entendimiento, porque el Eterno mismo le cambió la suerte. Y quizá por el hecho de que el pueblo fuera más reverente, comenzó a cambiar a través de Moshe la suerte de ellos. Vamos a verlo en Shemot 2:24, un capítulo más atrás. Dice así: y atendió a sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y el 25 dice, y los vio Elohim y se dio cuenta de su condición. Nosotros vimos cómo Yosef les dice, el Eterno les prestará especial atención. En otras versiones dice, el Eterno se acordará de ustedes. Y aquí se empieza a cumplir nuevamente esa conexión de entender los propósitos del Eterno. Hasta que nuevamente aparece Moshe y les revelado lo que sucedería para él y para su pueblo, empieza el Eterno a cambiar su suerte. Entonces, y comenzó nuevamente a haber hombres con la esencia de Elohim que pudieran entender sus propósitos. Vamos a leer 3 textos, acá los tenemos, estos 3. Shemot 3:6, 3:12 y 3:22. ¿Están aquí seguidos? 3 personas que me ayuden. Amén. Amén. Y agregó, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe se cubrió la cara porque temió mirar a Elohim. Amén. El 3:12. Amén. Y él le respondió, ve porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Elohim sobre este monte. Amén. Y el 3:22. Amén. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que alojase en su casa artículos de plata y artículos de oro, prendas de vestir, y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y despojarán a Egipto. Amén. Entonces, en este verso 3:6, el primero que leímos, dice de esta manera, no lo he escrito aquí en el hebreo, pero voy a escribirlo para poder completar la manera que está escrito. Dice, Anoji, Elohei, Abija, esta palabra que está acá. Elohei, Abija. Elohei, Abraham, Abija. Así está escrito. Voy a acercarlo un poco. Así está escrito en el verso de Shemot 3:6. Dice, Anoji, Elohei, Abija. Elohei, Abraham, Abija. ¿Qué vemos de casual? ¿Qué casualidad vemos acá? Hay algo muy casual.
Todas estas palabras empiezan con la alef. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo vimos que era el nombre del Eterno? Eye, Asher, Eye. 3 veces la alef, pero aquí está 6 veces. Vimos que cuando se repite 2 veces, en la parashat de Yosef, vimos que es algo que es firme de Elohim, es algo que es muy firme, que viene de Elohim, que sucederá pronto, ¿cierto? Entonces, el verbo Eye es algo que es muy firme de Elohim, que es, si quieren saber qué es más real en este mundo, pueden ver hacia el cielo, el Eterno, el que es, el que fue, el que es y el que será. Y aquí vuelve y lo muestra cuando es revelado a Moshe quién es él. Y se repite 2 veces para saber qué es firme de Elohim. ¿Listos? Entonces, vemos que Moshe vuelve y recupera el hecho de conocer los propósitos del Eterno, de conocer el futuro. Lo vimos en el 3.12, que hablaba sobre que ellos iban a adorar en el monte Sión. Esa era la señal, algo para el futuro. También que ellos cuando saldrían de Egipto iban a pedir las riquezas de la gente de Egipto, algo para el futuro. Entonces nuevamente empieza el Eterno a mostrar las cosas a los hombres que son reverentes, que respetan al Eterno y que le obedecen, para que a través de eso, como les dije, a veces pareciera que solo sabían algo, pero a través de eso edificaron su fe y edificaron también sus oraciones, manteniéndose firmes y direccionando todos sus caminos hacia lo que el Eterno ya les había mostrado. Eso fue también lo que hizo Moshe y lo que sirvió para que se cumplieran todos los propósitos que habían sido anunciados a través de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a terminar con 2 versos más. Shemot 3:20 y vamos a leer el 4, 21, 22. Amén. Entonces extenderé mi mano y castigaré a Egipto con todas mis maravillas que obraré en él, y después los dejará ir. Amén. Y el 4, 21, 22. 21, 21, 22. Amén. Y dijo el Eterno a Moshe: al volver a Egipto, pone tu atención en hacer ante Faro todas las maravillas que haré, puesto al alcance de tu mano. Yo haré que él se ponga terco y no deje salir al pueblo. Le dirás a Faro: así dijo el Eterno: Israel es mi hijo, mi primogénito. El 23. Y te digo que dejes salir a mi hijo para que me adore, pero si te niegas a dejarlo salir, yo mataré a tu hijo mayor. Entonces vemos cómo el Eterno le revela todas las cosas que están por venir. Él conoce el futuro. Esa Aleph representa el futuro, ¿cierto? Y se lo anuncia a sus siervos para que se vea el respaldo del Eterno. Así que el pueblo estuvo rogando al Eterno en su aflicción, como si estuvieran listos para el propósito del Eterno. Y al preguntar su nombre, el nombre de Elohim, a Moshe respondió: Eye, Asher, Eye, ¿cierto? ¿Cómo sabrían ellos que ese sería el Elohim de él? Porque fue anunciado a todas sus generaciones y los sabios sabrían que este sería el nombre que anunciaría la llegada del Mashiach, del Mosheinu, del que los libertaría. Así que la enseñanza para nosotros en esta mañana, en esta tarde, es que nosotros no nos desconectemos de los propósitos del Eterno, que los entendamos y que aún encarguemos a nuestras generaciones para que haya ese temor, ese respeto y obediencia a todos los caminos del Eterno. Y de esa manera el Eterno se fijará en nosotros. Estaremos listos para cumplir el propósito que Él nos ha encargado. Amén. Jeremy, te hago una pregunta. Sí, señora. Eye, Asher, Eye también puede significar yo seré el que estaré contigo. Lo que pasa es que este nombre es todo lo que representa. El Eterno ha estado, está
y estará siempre con nosotros. Porque Eye también es una respuesta, ya les voy a decir, significa también como un estado de algo que va a acontecer. Eso es lo que les iba a decir, de algo que va a acontecer o que es. ¿Listos? Entonces el Eterno está y aún actuará en favor de nosotros, si estamos apegados a Él, obviamente. ¿Vale? Ahí en el, perdón, hermano, ahí en el 3.14 creo que es que dice. Sí. 3.14 está el nombre del Eterno. ¿Vale? Cristian, ¿tienes algún comentario? Sí, perdón, yo lo que te quería preguntar, porque viste que muchos lo leen como Jehová, el nombre del Eterno, las 4 letras, el tetragramatón. Sí. ¿Qué hay de eso? Que muchos, o sea, creen que porque la Yud equivale, o sea, la G y la Bab equivalen a una letra, lo leen como Jehová. Listo. ¿Qué hay de eso? ¿Está bien o está mal? Eso es otra cosa bastante especial. ¿Por qué Moshe escribe estas 4 letras? ¿Por qué no se escribe directamente este nombre, ¿cierto? Como él se lo reveló. Porque él lo que quiere es consagrar el nombre, apartarlo, ¿cierto? Y en todo momento en que vaya a ser llamado el nombre, digamos aún en la escritura, de ahí en adelante será usado este tetramatón. ¿Por qué él no dice Eye? Porque pues nosotros no podríamos decir yo soy, sino esto lo que se refiere es decir él es, ¿cierto? Él es. Al ponerle la yod va a ejemplarizar, a decir él es, una humildad del hombre para decir él es. Y él es y es lo que dice acá. Entonces, si vemos, esto es una contracción de un nombre que simplemente no es una palabra. No es una palabra, simplemente es una codificación del nombre del Eterno. Y al ser una palabra, al no ser una palabra, no tiene nekudot, ¿cierto? Podríamos tratar de tener algún orden sobre la lectura hebrea y decir algún nombre. Pero algo especial que hay que decir adicional del nombre del Eterno es que el nombre solamente era dicho una vez cada año y especialmente en una fiesta. ¿En cuál fiesta? La fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, donde todo el pueblo afligía sus almas porque estaban pidiendo perdón por sus pecados. Estaban pidiendo perdón por los pecados que no eran intencionales, los que habían hecho sin intención, cuando uno a veces no cae en cuenta o se le olvida por esos pecados. Entonces, al finalizar de todo el proceso de purificación, el Cohen, la persona más sagrada en ese momento, decía el nombre del Eterno, ¿cierto? ¿Qué nombre decía? Eso muchas veces ni lo sabemos, ¿sí? Podría haber dicho Eye, Asher Eye, o pudo haber dicho alguna codificación también con algunas vocales, ¿cierto? Pero él lo decía una sola vez al año. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo estaba listo para eso, porque habían pedido perdón. Las personas que enseñan cuál es el nombre, ellas no enseñan la santificación del nombre. Y eso sí es una transgresión de un mandamiento. Las personas, debido al nombre, surgen muchas discusiones grandes, porque hay quienes enseñan que no hay que decir el nombre, y dicen, quieren borrar el nombre del Eterno. Entonces, nace una discusión grande, porque unos dicen que unos quieren borrar el nombre, no lo quieren enseñar a las naciones, pero la verdad es que cuando uno sabe que algo es muy sagrado, lo guarda y lo consagra. Esas personas no enseñan a consagrar el nombre y rompen con el segundo mandamiento de los 10 que fueron entregados en el monte Sinaí. Entonces dice, y no usarás su nombre en vano, ¿cierto? Sigamos. Claro, sí. Yo como More les enseño a todos ustedes aquí cuál es el nombre, cómo se pronuncia. Puede ser que yo tenga razón o no. Si tuviera razón, al igual me estoy equivocando, porque les estoy enseñando a ustedes a transgredir el segundo mandamiento, porque entonces muchas veces tenemos pecados, malos pensamientos, no somos purificados, digámoslo así, como para tener ese nivel para poder pronunciar el nombre, ¿sí? Como les dije, eso para llegar a pronunciar el nombre de un proceso. Había que estar en una fiesta, había que hacer un proceso de purificación, había que confiar en el Cohen, que él era el que iba a decir el nombre, ¿cierto?
Entonces, sacan otros textos donde dice que en el final de los tiempos invocarás el nombre del Eterno, ¿cierto? Dicen, no, entonces hay que invocar el nombre del Eterno. Ustedes están en contra de la palabra porque están diciendo que no hay que invocar el nombre cuando la palabra dice que al final de los tiempos invocarán su nombre. Pero realmente, ¿a qué se refiere eso? El hecho de invocar su nombre se refiere que en los últimos tiempos nuevamente se celebrará la fiesta del Yom Kippur, para que el Cohen, que él es el encargado, pueda decir su nombre y alcanzar la expiación por los pecados, ¿cierto? Pero no quiere decir que nosotros vamos a tratar de pensar cómo se llama, cuál es su nombre, cómo decirlo a los cuatro vientos, cuando de pronto las personas que no tienen temor y escuchen ese nombre, lo profanen con sus labios o con sus actos. Porque realmente el profanar el nombre del Eterno es una cuestión que radica es en los actos y no por, pues también por pronunciar el nombre, pero más que todo la profanación viene por los actos, ¿sí? O la santificación viene por los actos, no por pronunciar el nombre. Se hace a través de celebrar las fiestas, de cumplir el Shabbat, la Torá, como hicieron Abraham, Isaac y Jacob, siendo obedientes y temerosos del Eterno. Y por eso esta enseñanza está rodeada, su nombre está rodeada es a entender qué es vivir bajo la esencia del Eterno. Ellos conocían, como lo vimos, conocían la visión de todo lo que iba a pasar en un futuro, pero porque vivían bajo la esencia del Eterno, podemos decir bajo esto vivían ellos. Entonces, Claro, y perdón, otra consulta. Dicen que los masoretas le habían puesto las Nekudot para leerlo a Adonai, ¿puede ser? Le habían puesto el puntito, la va para, o no, o era que está en los textos masoréticos eso que le habían puesto, entonces cuando uno llega ahí lee Adonai directamente, y si está Adonai al lado escrito, le habían puesto las Nekudot para Elohim, entonces se leía Adonai Elohim, ¿puede ser? si fuera así, no sería como dicen los testigos. Si fuera con las vocales de Adonai, entonces no sería como lo llaman los testigos, ¿cierto? Claro. Porque no cuadraría, no sería esa forma. Lo otro, claro. Sí. Lo otro es que ellos enseñan que esta Bab es una W. Sí. ¿Qué será una W? Hoy en día eso no existe. La no, Bab no existe. nunca es una W. Nunca. No. ¿Por qué lo dicen ellos? Porque dicen que conocen el arameo. Dicen que conocen el arameo, pero esos maestros no hablan en arameo. Esos maestros no saben el arameo, no tienen libros en arameo para poder, o no estuvieron en ese tiempo para asegurar tal cosa, ¿cierto? Entonces todas esas cosas son cosas que o lo pueden tomar a un cristiano y asociarlo y decir, bueno, pues démosle un nombre porque hay que decirle un nombre, pues conectémoslo con Adonai. Lo pueden decir, pero es cierto, así se decía. Claro, o sea, como que no se sabe la pronunciación en sí de aquella época, como se había perdido, pero como que habían dicho que los hebraístas habían llegado a un acuerdo que se lee como Adonai y le habían puesto las Nekudot, se respetan las letras. No sé si digo bien. Son si acuerdos de hombres, ¿cierto? Claro, acuerdos de hombres, exactamente. Son cosas de hombres. Y por ejemplo, nosotros estamos en Latinoamérica, lejos de Israel, lejos de todo el contexto y la historia, y nosotros asegurar sin conocer, podríamos estar en una transgresión, como yo he dicho en el segundo mandamiento, estaríamos transgrediendo ese mandamiento. Claro. Bueno, la familia entonces tiene una pregunta. La forma correcta sería Hashem, por ejemplo, como se había visto en el Salmo, en el canto. Exacto. Cuando uno llega ahí al tetragramaton. Adonai, Elohim, El Shaddai, Elohim, Elión, ¿cierto? Por eso los judíos enseñan que se dicen sus cualidades, no se pronuncia un nombre. Genial. Muchísimas gracias. Vale. Familia Murcia. Shalom, hermanos. Shalom. ¿Me escuchan bien? Más o menos, pero sí. Que, pues bueno, ya comprendimos que el ayod Hei Bab Hei es como una codificación tetragramatón del nombre del Eterno, ¿sí? Ajá. Que Moshe de ahí en adelante en la Torah trató como de, cuando asociaba al Eterno dijo, pues ponía siempre estas letras, ¿verdad? Sí. Por lo cual pues no se pueden conjugar como una palabra porque no tienen Nekudot, ¿sí? Ajá.
Pero entonces, en la Torah, ejemplo, la Torah que yo tengo, usted la conoce, hermano, usted conoce la Torah que yo tengo. Sí, Hay unas necudot asociadas en ese nombre del Eterno. sí, claro. ¿Eso a razón de qué? Es la pregunta. Buena pregunta. En la Torah y en los Sidur, en todos los libros hebreos, ustedes van a ver Yud, Hei, Ba, Hei, y le van a poner aquí la O y acá la A. Ah, no, aquí la E, O, A. A veces, no siempre. A veces ponen E, E, E. A veces ponen A, A, A. A veces ponen I, I. O, U, U. ¿Qué parece eso? Parece un juego, ¿no? O sea, Como tratando de adivinar. parece un juego, ¿no? ¿A qué se debe eso? Realmente se debe a que ellos dejan esas vocales ahí. De esa manera, siempre las cambian, nunca dejan las mismas. Pero para saber si la persona que lo está leyendo, porque ellos cuando leen nunca dicen con las vocales, ellos dicen Hashem, ¿cierto? ¿Por qué nunca leen como lo escriben? Porque ellos están probando a la persona que está leyendo para si verdaderamente es un judío que entiende y tiene la conexión realmente a entender esto, el nombre del Eterno, él jamás va a pronunciar nada. Aunque vea una I, una O, una U, él no va a pronunciar ahí. Él va a decir según lo que él sabe, según la enseñanza y la espiritualidad que tiene esto. Solamente bajo eso y por eso dicen Hashem. Nunca van a leer ahí, ¿vale? ¿Es claro, mi hermano? Muy claro, hermano. Muchísimas gracias. Vale. Jeremy Yajo, ¿Sí? aquí en Sofonías 3:9 dice, purificaré los labios de las naciones para que todos proclamen el nombre del Eterno y les sirvan de común acuerdo. Apoyando lo que usted dijo de que en el tiempo postrero podremos conocer y proclamar el nombre del Eterno como es correcto. Amén. Sí, exacto. Es como lo que enseñamos. Realmente lo que se quiere hacer ahí es que en los tiempos postreros tengamos actos que no profanen el nombre del Eterno, ¿sí? Bueno, lo último, y ya terminamos. Mi hijo me ha pedido que lea un verso, que él quiere hablar algo. ¿Listo? Dice en Shemot 3, 1 al 3. Apacentando, al 4. Apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré la grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Adonai que él iba a ver, lo llamó Elohim en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, Ineni, heme aquí. Pues, shalom, hermanos. Pues mi papá ya leyó y mi enseñanza es que nosotros como hijos del Eterno, Él nos tiene un propósito para todos, como lo hizo con Moisés, que lo eligió para sacar al pueblo de Israel. Y José lo hizo un rey, porque como sus hermanos lo habían vendido, entonces lo hizo una gran nación. Y también que luchemos y también que luchemos para tener algo en nuestra vida y que el Eterno nos va a ayudar en todo. Y el Eterno llama de alguna forma como hizo con Moisés, que él estaba apacentando las ovejas y que las llevó al monte del Eterno, y pues ahí fue donde se apareció la zarza para que
para que pues, pudiera hablar con él, con el Eterno. Amén. Amén. Entonces, Shabbat Shalom a todos ustedes. Espero que haya sido de bendición. Y los mejores deseos. Shalom Ubraja a todos ustedes. Shabbat Shalom a Shabbat Shalom. todos. Bendiciones. Bendiciones. Shabbat Shalom, Torah, Mexican, así. Shalom Ubraja, en nombre de Mashiach.